Buenas tardes. En nombre de nuestros pastores, les damos la bienvenida a este servicio de la tarde. El pastor me pidió que pudiera compartir el día de hoy con ustedes algo que Dios habló a su corazón. Él no pudo estar aquí, pero de parte del pastor le damos la bienvenida, les damos un abrazo y esperamos poder leer juntos, aprender juntos lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor. Y a mí que me ayude el Señor a poder compartírselos a ustedes. Te voy a pedir de favor que extiendas tu mano para acá, hacia mí, para que nos ayudes y que me ayudes a orar por mi Padre. Te pido, Señor, que ayudes a que hablemos, Padre, el día de hoy, tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino que podamos, Señor, ayudar a que no se comparta nada, Señor, que no sea nada de verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, te damos este lugar. Tú eres el Rey y nuestro Señor de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora yo oro por ti y te digo, Señor, te pido, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí presentes nos abras el entendimiento, el corazón, que nos abras los ojos espirituales, Señor, para poder ver, para poder sentir lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros y que seamos edificados, Señor, en tu mensaje para que podamos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Dios. Que podamos, Señor, hacer lo que tú nos mandas hacer el día de hoy para poder ser también llenos de tu amor y de tu espíritu en el nombre de Jesús. El tema de hoy que vamos a compartir se trata de una pregunta y es: ¿Dios nos ama? Pero la pregunta es: ¿realmente nosotros amamos a Dios como hijos? Santo Padre, no traje mis lentes. Hijo, ¿me puedes checar en la chamarra? Ahí traigo en la bolsa mis lentes, por favor. Gloria a Dios, gracias. Perdón, pero ya rebasando los 45, allá los veo. Las hacen más chiquitas. Ándale. Entonces, la pregunta era: ¿nosotros realmente amamos a Dios? Sabemos que Dios nos ama porque Dios nos ha hablado últimamente, siempre nos ha estado hablando acerca de su gran amor con que Él nos ama. Y además hemos descubierto en su palabra que Dios ha dado lo mejor de sí por amor de nosotros. Envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar y nos dio juntamente vida con Él. Esto es algo que todos los que estamos aquí, que ya conocemos del Señor por tiempo, incluso aquellas personas que a lo mejor vienen por primera vez, alguna vez han escuchado el versículo tan famoso que es de San Juan 3:16, que dice: de tal manera Dios amó el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un propósito en ese amor que Dios demostró para la creación, para que pudiéramos entrar a tener ¿qué? Vida eterna en Él. Hace un ratito cantábamos un tema muy bonito que dice: ¿cómo puede ser que haya un Dios así, que su sangre ha dado para que yo tenga esa vida? A veces nos cuesta creer ese favor, esa gracia, esa misericordia que Dios ha tenido por nosotros, porque nos creemos inmerecedores de esa gracia. Sin embargo, en Efesios capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, dice el 5, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos muertos espiritualmente. La palabra pecado, su significado, que muchos lo conocemos, es errar. Cuando cometemos pecado es cometer un error que va fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo permanezco en pecado y ejercito el pecado, me mantengo fuera de la voluntad de Dios y el pecado me aleja de la vida. Estoy muerto espiritualmente. Alguien puede decir: ¿por qué la Biblia dice que antes éramos muertos y ahora vivimos? Si yo siempre he estado vivo, siempre he respirado. Sí, estábamos muertos para con Dios. La palabra muerte habla de separación. Cuando una persona está en pecado o comete pecado, lo que hace es apartarse de la voluntad de Dios, apartarse de Dios, y eso lo convierte en una persona muerta espiritualmente.
Pero la palabra nos enseña que juntamente cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nos apegamos a su voluntad, hemos sido revividos por su gracia. Por su gracia hemos sido salvados. ¿Salvados de qué? De la muerte del pecado. Pero no basta ahí con que yo reciba del Señor Jesús, yo lo declare como mi Señor, yo tengo que aprender a conocer su voluntad, a conocer su palabra y aprender a vivir en su voluntad, aprender a vivir su palabra. Eso es una manifestación del amor que yo puedo tener para con Dios. Dios me ama, claro que me ama, porque muestra está en que su Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Y eso a mí, al yo aceptarlo en mi corazón, Él me da la potestad de ser llamado hijo y entonces yo tener una vida eterna. Pero la vida eterna comienza desde hoy, desde que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, no cuando yo me muera. Algunas personas tienen la idea de que cuando pueden llevar una vida libre en el mundo y dicen, antes de morir me arrepiento y me voy al cielo. Y dices, wow, qué padre, ¿verdad? Llevo una vida de acuerdo al mundo, alejado de Dios, y antes de morir, si hay misericordia y gracia de Dios de poder acordarme en ese momento, pues ya me arrepiento y voy al cielo. Y eso es algo que solamente Dios pudiera decidir. Yo no pudiera decir que no suceda. Pero su palabra nos enseña que seremos juzgados por lo que hicimos aquí en la tierra, que la vida eterna comienza aquí. Y eso es algo que a veces podemos pasar por alto, que nos va alejando de la presencia de Dios. Podemos nosotros creer que estamos seguros de poder entrar en el reino de Dios, pero la palabra también nos enseña, y Jesús una vez dio una muestra que dijo, un día aquellos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Qué triste sería que nosotros tuviéramos esa seguridad de creer que vamos a entrar en el reino de Dios y que voluntariamente o involuntariamente hemos renegado de su palabra o no hemos cumplido su voluntad, que nos toque esas palabras que digan, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Tú puedes decir, pero yo serví en la iglesia, Señor, yo fui todos los domingos a la iglesia. No te conozco. ¿Por qué? Porque no buscamos hacer la voluntad de Dios. Y hoy vamos a conocer la voluntad de Dios acerca del amor para con Él. Pudiéramos mencionar tantas cosas en las que Dios nos ha demostrado que nos ama con amor eterno. La pregunta que hoy establecemos es, ¿realmente amamos a Dios como Él nos ama? Yo te pregunto, o Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿amamos a Dios como Él nos ama? Aquellos que somos padres podemos darnos cuenta al preguntarle a nuestros hijos si nos aman como nosotros los amamos a ellos. Los que somos padres, ¿tú crees que pudiéramos pensar que ellos nos aman más que nosotros a ellos? Realmente no, yo soy padre de 3 hijos y ellos pudieran decirme que me aman, incluso en algunas ocasiones han intentado o han tratado de hacerme algún regalo, un presente, un detalle para demostrarme su amor. Y agradezco mucho o me siento afortunado de que me den un presente porque siento que permanezco en sus corazones, pero hay algo más que me hace más feliz que un presente material. Cualquier papá te pudiera decir, no necesito que me regalen de material, no necesito algo material. Hay otras formas de manifestar el amor como hijos a nuestro Padre, y eso es que entre hermanos nos amemos. Yo pudiera darle el mejor regalo a mi papá, pero si yo odio a mi hermano, mi padre, aunque esté agradecido por el regalo, su corazón va a estar partido. Porque en su corazón está que sus hijos se amen, que sus hijos convivan, que sus hijos tengan armonía, que sean uno mismo. Y ese fue el deseo que Dios trajo a través de nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos. Hay ocasiones en las que nos sentimos no amar a Dios lo suficiente. Incluso a veces hacemos cosas conscientes que a Dios no le agradan. ¿Por qué digo conscientes? Porque todos sabemos aquí que para Dios no le agrada la mentira. Y hemos aprendido a través del pastor que no hay mentira pequeña ni mentira más grande. La mentira simplemente es mentira. Muchas veces sabemos que a Dios no le agrada que mentamos, pero lo hacemos. Normalmente lo podemos conocer como las mentiras piadosas. O una mentira, decirle a alguien algo, darle una mentira con la intención a lo mejor de no lastimarlo, con la intención de mantenerlo en paz.
pero al final termina siendo mentira. Y la forma correcta en la que pudiéramos nosotros hablar verdad es hablando su palabra, porque su palabra es verdad. Si alguien viene y me pregunta qué pienso yo acerca de un tema en específico, yo le pudiera dar mi opinión, pero tal vez estuviera mintiendo. Fácil le diría, ¿qué importa qué piense yo? Pero vamos a ver qué piensa Dios acerca de lo que tú me estás preguntando. ¿Qué pienso yo acerca de un tema? Sería irrelevante, porque tal vez estaría mintiendo, tratando de darle a esa persona que me pregunte una razón o una respuesta que sea mi punto de vista correcta. Pero el punto de vista correcto es qué piensa Dios al respecto. Si lo que piensa Dios al respecto es lo que yo estoy pensando, entonces estoy en el camino correcto. Pero en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de perdón, yo en mi conciencia, alguien viene y me dice, oye, ¿cómo ves? Me hicieron eso. Híjole, pues no. Yo creo que ahí no aplica el perdón. Pero si me voy a qué piensa Dios, Dios dice perdona. Si me voy a lo que dice Dios, oye, ¿tengo que orar por las personas que me aman? Sí. Si me voy a lo que dice Dios, ora por aquellos que te maldicen también. Porque ¿qué caso tiene que ores por los que te aman? Pues cualquiera lo hace. Bendice y ora por aquellos que te han maldecido. Eso nos cuesta. Eso no es fácil. Porque nuestro corazón está lastimado, porque nuestro razonamiento dice que no lo merecen. Pero igual ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios. Y aún así lo hemos recibido por medio de su Hijo Jesucristo. Y para eso vino al mundo, para morir por nuestros pecados. Y dentro de esos pecados está la mentira y la falta de perdón. ¿De qué sirve que Él haya muerto en la cruz si yo no quiero perdonar? ¿De qué sirve que Él haya muerto en la cruz si no quiero amar a mis hermanos? Al final en ese sentimiento nos puede llevar a creer que somos inmerecidos, no solo por el amor de Dios, sino también de sus bendiciones. Y esto es porque dentro de nuestro concepto de amor está complacer y agradar. Y eso podemos llegar a sentir que no amamos a Dios como Él nos ama, porque ¿qué puedo hacer yo para que Él? Puedo llegar a pensar, ¿yo qué puedo darle a Dios que no le pertenezca? Su palabra dice que todo es de Él. La creación es de Él. Es como yo con mis hijos, vienen y me piden dinero para comprarme un regalo y luego me lo dan. Pues yo lo compré. ¿Qué me pueden dar? Ellos pueden pensar, pues ¿qué le puedo dar? Pues si lo que yo le pida, Él lo compró. Cualquier cosa que ellos puedan darme en lo material, pudieran llegar a pensar que realmente no es suficiente para dárselo a Dios. Pero hay algo que es suficiente para Dios y eso lo vamos a aprender. ¿Cuántos de nosotros aceptamos la derrota, la pobreza o la enfermedad como consecuencia de nuestra falta de demostración de amor a Dios? Difícilmente aceptamos una derrota o nuestra misma pobreza o una falta de demostración por resultado de una falta de demostración del amor de Dios. El amor de Dios me manda a pedir obediencia. Lo podemos ver como papás, de decir, hijo, no me regales nada. Lo único que te pido es que me hagas caso. ¿A poco no? Como papás dices, si obedecieras todas mis palabras, sería más que un regalo para mí. ¿Pero por qué? Si el hijo dice, pero es que lo que tú quieres que yo haga a mí no me gusta. Pues sí, yo sé que no te gusta, pero sé que te va a hacer bien. Pero es que no me das lo que yo te pido. Te he pedido algo que me compres y no me lo compras. Bueno, es que tú no sabes que yo puedo ver que no estás listo para tenerlo. Que no lo necesitas o que aún no es listo. No estás listo para tenerlo. Y eso nos puede suceder también para con Dios. Muchas veces podemos enojarnos, podemos estar en pobreza por nuestra falta de administración de acuerdo a su palabra. Porque yo me he administrado de acuerdo al mundo, pero si yo pertenezco ahora a un señor, yo no puedo servir a dos señores, como decía mi hermana ahorita aquí arriba. Porque con uno de los dos voy a quedar mal. Y al final, si todo le pertenece a Él y yo puedo ser administrador de lo que Él ponga en mis manos, Él me promete que yo voy a disfrutar de esa riqueza.
Cuando tú tienes el pensamiento de que la riqueza que tú tienes no te pertenece, sino que le pertenece al Señor, cualquier cosa que te roben, ¿qué te puede doler si no es tuyo? Tú solamente lo administras. Y una de las manifestaciones del amor es dar. A veces no nos hemos dado a Dios por completo. Si vemos primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hasta ahí. En la Nueva Traducción Viviente dice en este verso final, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Nosotros debemos de pensar que vivimos por Él. La palabra dice que vivimos por Él y que tenemos vida eterna por medio de Él. Entonces, si yo no estoy en su voluntad, yo puedo estarme perdiendo de ese regalo que es la vida eterna. Algo hermoso puede ser el saber que hay situaciones en las que al mundo no le voy a agradar el estar haciendo, pero yo estoy seguro de que lo que estoy haciendo está en la voluntad de Dios y mi premio será la vida eterna. Y nos puede pasar, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando te convertiste a cristiano te puedo asegurar que más de la mitad de tus amigos dejaron de buscarte. Sobre todo que no van a la iglesia. Y eso de pronto nos puede desanimar porque dice, híjole, pues es que antes venían todos a mi casa, pues sí, pues es que tú eres el que ponías las bebidas y la música y el baile, y pues ahora que tú estás en la voluntad de Dios y lo que quieres es honrarle, ya no eres el centro de atención. Dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o bien dicho, en sacrificio por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso es palabra de Dios. Y dice, esa es la manifestación que podemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo como hijo para agradar a mi papá? Que se amen, es todo lo que les pido. Solo que se amen unos a otros. El amor lo cubre todo. El amor es un vínculo perfecto, dice la palabra. Cuando tú ves a tu hermano, no solamente a aquellos que pertenecen a tu misma congregación o incluso a tus mismos ideales, sino a todo el mundo que te encuentres en tu familia, afuera, que los veas tú con los ojos como Dios los ve y puedas verlos como Dios te veía a ti antes de conocerlo. Muchos de nosotros antes de conocer a Dios también llegábamos a blasfemar por personas que iban a la iglesia, nos burlábamos de ellas. Y hoy que nosotros estamos aquí, la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, a una congregación, me burlaba de mujeres que estaban llorando y de personas que estaban hincadas enfrente, y se me hacía algo extraño, porque yo decía, si ellos vienen todos los domingos y se sienten así, ¿cómo me voy a sentir yo que nunca he venido? Soy lo peor, no merezco estar aquí. En una ocasión me invitaron que empecé a conocer al Señor, me invitaron a un congreso en Saltillo de puros varones, y a mí como hombre decía, pues yo cómo voy a levantar las manos, y me presento allá con 300 hombres y todos levantando las manos, y pues yo también empecé a levantarlas porque primero me daba vergüenza, no sé si a ti te pasó, pero de pronto nos puede dar vergüenza levantar las manos, pero si la palabra dice que somos libres, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. El Señor me ha hecho libre. Y empecé a levantar las manos y me sentí libre de la vergüenza, de qué van a pensar de mí. El Señor me hizo libre. Y ahí empecé a vivir en esa libertad. Esta escritura nos enseña algo muy importante. Primero nos dice en el verso 9 cómo Dios muestra su amor para con nosotros. En segundo, en qué consiste el amor. Es decir, la esencia del amor es que Dios nos ama aún antes de nosotros demostrarle que le amamos. Y tercero, la manera en que nosotros debemos corresponder al amor de Dios es amándonos unos a otros. Esto todos lo hemos escuchado
y lo sabemos, pero te aseguro que nos pasa que es difícil a veces amar a unas personas cuando los vemos desde nuestros ojos naturales. No me vas a dejar mentir que de pronto dices, híjole Señor, yo quisiera amar a esta persona, pero no se deja, no coopera, no aporta. Y el Señor no me da la razón, me dice, no, está bien, no te apures, a ese no lo ames. Al contrario, yo creo que es el que más en la mente me va a traer o más me lo va a poner enfrente hasta que aprenda a amarlo, hasta que aprenda a verlo con los ojos que Él los ve, hasta que aprenda a verlo como Él me veía a mí antes de conocerlo. Por eso dice la palabra que Él me amó primero a mí. Pero yo necesito del amor de Dios, necesito ser lleno de Él para poder dar ese amor. Yo no puedo dar algo que no tengo. Necesito ser lleno del amor, y eso es algo que uno viene, aquí venimos a gozarnos en esta, cuando nos congregamos juntos, porque en la alabanza Dios te llena de ese amor, te prepara para quitar toda barrera y que nuestro cerebro, nuestra mente quede disponible para recibir de su palabra y empezar a llenarnos de su palabra, llenarnos de su amor. Pero es necesario cambiar la mentalidad, cambiar la mente. La palabra dice, transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, de su razonamiento. Hay cosas que yo no voy a entender, pero si Dios dice que las debo de hacer o que sí debo de vivir, es la forma correcta. Y necesito cambiar mi mente a ese modo de pensar, aunque algunos no cooperen. Es maravilloso sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios nos llena de su amor y nos abraza y nos hace sentir especiales, no hay nada que se le pueda comparar. Podemos testificar a otros que Dios nos ama y hemos sentido su amor. Podemos invitar a los demás a acercarse a Dios para que puedan sentir el amor de Dios en sus vidas. Pero Dios está esperando que nosotros, que somos conscientes del amor con que nos ama, amemos a los demás. Necesitamos ser llenos de amor para poder demostrar al mundo o allá afuera que realmente somos hijos de Dios, que realmente amamos a Dios. ¿Cómo puedo yo compartir a alguien? Yo salgo al mundo y digo, ¿cómo le puedo compartir del amor de Dios a esta persona que está aquí? A veces, si tú le hablas del amor de Dios, el enemigo, la palabra dice que nos ha cegado el entendimiento de aquellos que no tienen al Señor, a Jesús como su Señor, y se asustan, se van, se aburren, no te ponen atención o te ignoran. Pero la mejor manifestación que puedes dar de amor hacia una persona que no conoce al Señor es a través de tu testimonio. Por eso estamos aquí, para ser llenos, para venir a soltar al Señor. Traigo cargas, pequé, cometí errores. Su palabra nos enseña de todas formas. Dice Filipenses, no te afanes por nada, trae todas tus peticiones aquí, con acción de gracias, con un corazón humillado. Llénate de mi amor y entonces preséntate como un testimonio. Pero necesitamos ser llenos de su amor. Incluso algunas ocasiones, a muchos de nosotros, es necesario que Dios nos haga pasar por situaciones difíciles o situaciones en las que necesitamos reconocer o ser más conscientes del amor de Dios. Porque no es lo mismo que alguien venga y te diga que Dios te ama. Y es fácil de entenderlo, ¿verdad? Que te diga Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y si salimos afuera y empezamos a compartirle a todos, a decirles, y te van a decir a lo mejor, sí, yo sé que Dios me ama. Pero no es lo mismo que tú hayas vivido una situación de calle y el amor de Dios te haya levantado, te haya transformado y hoy vengas con tu familia y salgas y veas a alguien en la misma situación que tú estabas. Esa situación Dios la utilizó para que tú testificaras o testifiques acerca de su amor para contigo. Tú poder decirle, mi hermano, Dios te ama. Mira, yo estaba en la misma situación que tú. Eso que tú estás viviendo, yo lo viví. Lo hemos experimentado muchas veces aquí con el testimonio de nuestro pastor Armando. Cómo él demuestra, cómo habla del amor de Dios para con él. Si tú o yo lo compartimos su testimonio, no lo compartimos con el mismo fervor de sentir el amor de Dios, porque él lo vivió. Él te puede decir, a mí me decía el enemigo que matara a mi familia, pero el amor de Dios me salvó y eso te transforma.
Por eso Dios permite muchas situaciones que tengas que vivir para que experimentes el verdadero amor de Dios. Para que entonces tú puedas ser ese testimonio para con tus hermanos. Y no hablo para tus hermanos solamente de sangre, sino para todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor, que ahora pertenecemos a la misma familia del Señor. Amén o no. En San Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Si te das cuenta, la palabra nos manda a amar a unos a otros, así como Él nos amó. Como papá es lo que Dios desea y nos pide, que nos amemos. Y como te digo, es fácil amar al que sí se dispone, pero puedes pensar que hay quien es difícil de amar, pero no significa que tengas que ir a abrazarlo y decirle cada vez que lo amas, porque tal vez va a pensar que está siendo falso, pero sí demostrar con tus actos, con tu forma de actuar para con ellos, el amor. A alguien que te haya dañado, a alguien que haya hablado mal de ti, el día que venga y te pida una ayuda o tengas que atenderlo, lo atiendas como Dios lo ve. Porque la palabra dice que aquellos que hacen mal no actúan por sí mismos. Dice que el espíritu de maldad que habita las potestades del aire del mundo, dice el príncipe de la potestad del aire. Así le llama a Satanás. Príncipe de la potestad del aire. Es decir, que hay las personas que no están en Cristo son manipuladas o tienen la inspiración equivocada. Una inspiración que los lleva a actuar de una forma que te puede lastimar. Pero tú tienes una inspiración de parte del Espíritu Santo que esa ofensa no la debes de tomar en cuenta. Que esa ofensa tú la debes de redimir llevándolo a Cristo, no rechazándolo. El verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que ponga uno su vida por sus amigos. Y sabes, la expresión que ponga su vida también puede traducirse como que construya la vida de sus amigos. Es decir, que edifique a sus amigos. A veces estamos rodeados de personas que nos hacen pasar un buen rato. Hay personas con las que pasamos tiempo, que nos hacen olvidar los problemas, las enfermedades, las adversidades. Hay amigos que nos hacen reír todo el tiempo. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Realmente edificamos sus vidas o simplemente tomamos de ellos lo que necesitamos? Hay ocasiones en que en una reunión de amistades se vuelve amena, se vuelve divertida, pero puedes llegar a darte cuenta que Dios no está ahí. Que aunque sea divertida y aunque nos llevemos muy bien, muy padre, no sientes la presencia de Dios, porque puede ser dentro de personas que no tienen a Cristo como su Señor. Malo fuera que fuéramos puros miembros de la congregación, unidos en armonía, y viendo el Super Bowl y bailando con el conejo malo, pues como que no cabría. Cuando estás en la voluntad de Dios, te duele ver las cosas que suceden y que están fuera de la voluntad de Dios, porque sabes a dónde van a terminar. Ese es el deseo que Dios desea sembrar en nuestro corazón, que cuando tú estás con alguien puedas ver si su vida está encaminada hacia una vida perdida o si su vida está encaminada hacia la vida eterna. Y si no está encaminada hacia una vida eterna, que tengas el valor de poder compartirle, de poder demostrarle. Primero asegurarte que tu vida esté encaminada en la vida eterna, que tu vida esté fundamentada en la voluntad de Dios. Y si no lo está, que quites toda mentira, todo aquello pensamiento que te pueda hacer sentir inmerecedor, arrepentirte
y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que te guíe a ser un ejemplo de lo que Dios puede hacer con la vida transformada, de lo que Dios puede hacer con alguien, para que entonces alguien venga y te diga, yo quiero de lo que tú tienes. ¿Se acuerdan cuando Pedro le levanta al que está en la entrada del pórtico? ¿Sí recuerdan que lo que había sucedido poco antes de que Pedro se encontrara con esa persona? Pedro había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, cuando se lo encuentra en la puerta, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el amor de Dios, tenía el poder de Dios y sabía lo que Dios podía hacer con una persona perdida. Y le dice, en el nombre del Señor Jesús, levántate. Y esa persona es sanada. Dios puede usarte. Dios puede usarte a ti en milagros. Si Dios te tiene aquí es porque Dios te ha llamado y porque tu espíritu ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios y te tiene aquí. Y te tiene aquí porque tú eres capaz de ser una manifestación de Dios allá afuera. Ahora, si podemos hacer esto por amigos, ¿cuánto más por nuestra familia? Es cierto que para edificar hay veces que hay que corregir y eso es algo que no nos gusta. Mira, hermano, no es fácil edificar la palabra de Dios en un niño que en un grupo de adultos. Y creo que es fácil entender por qué. Porque el niño está limpio, es un disco en blanco. Es un disco que no está manipulado, maleado. La edificación está en firme. Apenas puedes poner los cimientos. Es como si tú vienes y compras una casa y la casa se ve bien bonita, pero sabes que está construida sobre una arena, como dijo el Señor Jesús. Algunos construirán sobre la arena y otros construirán sobre la roca. Y los que construyan sobre la arena vendrá la tempestad y se van a caer. Ambos construyeron. Cuando tú puedes compartir con una persona adulta, esa persona ya construyó y no se ha derrumbado. ¿Y cómo le puedes convencer de decirle, si sigues por ese camino te vas a derrumbar? Y no te creen. ¿Por qué me voy a derrumbar si estoy bien? Hay ocasiones en que es necesario que seamos derrumbadas algunas casas, algunas construcciones que sean derribadas para que vuelvan a construir de nuevo. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos construido de nuevo. Muchos fuimos derrumbados. Y el Señor empezó a construir de nuevo y fuimos construyendo sobre los cimientos, pero en mi vida yo he llegado a detectar de pronto ladrillos de arena sobre ladrillos de piedra. Mentiras que voy dejando, temores, miedos. ¿Te imaginas cómo me sentí anoche que me escribió el pastor y me dijo que si podía compartir aquí porque él no iba a poder estar? Peleé los ojos, hermano. Yo me dijo, ¿me puedes ayudar a compartir mañana porque no voy a poder ir? Yo dije, sí, pues a lo mejor en otro lado, ¿verdad? En Valles. Digo, sí, ¿en dónde? Dijo, en la iglesia. Y yo peleé mis ojos. Le digo, ¿a qué horas? Me dijo, en la mañana y en la tarde. Mi esposa estaba de frente, eran las 9:30 de la noche, 9:15. Acaba de empezar el juego de la América contra los Rayados. Me puse a verlo, a ver si perdía la América. Mi esposa estaba enfrente y vio que peleé los ojos y me dijo, ¿qué pasó? Imagínate mi cara para que me haya contestado así, ¿qué pasó? Y yo pues le contesté en mi reacción de obediencia, no en altivez, y te lo puedo prometer, no en altivez, ni en orgullo, ni en confianza, en obediencia a mi pastor. Le dije, claro, pastor, adelante. Pero, ¿y qué digo? Dijo, no te preocupes, yo tengo el mensaje, te lo voy a dar, si tú quieres le agregas. Le agrego esto que les estoy platicando, a lo mejor no le va a gustar. Pero mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Dije, me dijo que compartiera. ¿A qué horas? En la mañana. ¿En la iglesia? En la mañana y en la tarde. ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo, apaga el fuego y ponte a orar. Y pues todavía me la rifé el primer tiempo. No lo apagué. Dije, no, Señor, tú sabes que estamos
en comunión, pero había ladrillos. En estas situaciones me doy cuenta que hay ladrillos de arena que yo he construido, la misma edificación que he tratado de hacer en el fundamento de Cristo. Hay ladrillos de arena. ¿Por qué te digo de arena? Porque vienen ese tipo de lluvias y me temblan las rodillas. Y es ahí donde tú dices, puede ser fácil donde tú estás viendo hacia acá. Podemos llegar a juzgar incluso de quien esté parado aquí, quien esté tocando aquí en la alabanza, que si tocó bien, tocó mal. Pero aquellos que alguna vez han estado aquí arriba, este es un lugar que ha sido santificado para Dios. Y que si le das el lugar a Dios, no es fácil subirte. Y mi pensamiento fue, Señor, si es el corazón del pastor, yo lo comparto. Solo te pido que me ayudes a entender lo que tú hablaste a su corazón para compartirlo. Le doy el lugar al Señor. Eso me dio confianza. Pero esos ladrillos de arena que de pronto podemos ir metiendo en nuestra construcción, nos pueden alejar del propósito que Dios tiene para nosotros. Imagínate que Dios de pronto en tu vida te hable, bájate y háblale a esa persona de mí. Puedes llegar a sentir lo mismo. Decir, yo no, ¿cómo cree? ¿A poco no les puede pasar? Que de pronto el pastor se pare aquí y diga, a ver, tú y tú van a compartir aquí enfrente. Nos ha pasado aquí afuera cuando hemos hecho los eventos. Ustedes papelitos, usted va a compartir aquí, ustedes van a compartir acá. Yo yo le ayudo acá, yo acomodo las sillas. No, el Señor dice que usted va a compartir. Y de pronto te entra la duda y ese es el arma más efectiva de Satanás. La mentira y la duda en nuestra mente. Por eso la palabra dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es necesario primero derrumbar todas esas mentiras para construir sobre la roca. Para decir, sí, Señor, yo soy un hijo tuyo y si es tu palabra la que se va a compartir, yo la hablo, yo la comparto tu palabra. Si es tu pensamiento el que se va a compartir, que sea tu pensamiento y no el mío. Y empiezas a tomar la seguridad. Pero esa seguridad te la va a dar solamente cuando conoces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en este tema es que nos amemos unos a otros, que nos edifiquemos unos a otros. Pero a veces también va a ser necesario corregirnos. En ocasiones tenemos que exhortar, incluso hasta regañar, pero siempre inspirados en amor. No podemos negar que no a todos nos gusta que nos corrijan. A los de aquí sí. En otro lugar no les gusta que los corrijan. Aquí sí nos gusta que nos regañen, en otro lugar no, en otro lugar los regañan y se van de la iglesia. ¿En serio? En otro lugar, aquí no. Bueno, estos de aquí ya no. Antes sí. Pero no es fácil que te regañen, hermano. Pero ¿sabes cuándo? Es como nuestros hijos. Cuando tú regañas a tus hijos porque estás viendo que entre ellos se pelean, se discuten, que bueno, yo creo que todos los hijos se pelean, pero uno como papá como que detecta la reacción, el corazón de cada hijo. No es lo mismo que se peleen por algo que el control de la tele, a que de pronto uno como papá, no sé, hay una esencia que sientes que su corazón está en su forma de ver, en su forma de reaccionar, está siendo contaminado y está alejándose del amor de sus hermanos. Eso como papá te duele. Eso como papá te da una alarma de que tienes que corregir. Y empiezas a corregir, empiezas a regañar y a poco tu hijo se goza porque lo regañas. Se alegra y está feliz porque lo corregiste. No está feliz, pero tú sabes que es necesario hacerlo. Ahora, es importante que lo detectes y que lo hagas, porque si no lo haces tú, lo vas a dejar que ese dolor crezca, que esa raíz de fruto. La palabra habla de raíces de amargura. Y esas raíces hay que derribarlas. Desde pequeños tienes que detectarlos. Porque a veces crecemos con esas raíces y mira, cuando estamos grandes, aunque estemos en el Señor, a veces esas raíces florecen. Pero el Señor nos llama todos los días a presentarle nuestras cargas. Señor, híjole, cuando veo a Alfredo, lo traigo a Kira, atravesado. ¿Poco no? Puede pasar. A mí me pasó, yo perdonando en palabra a una persona que
que en mi entendimiento me había hecho un daño. Yo decía, yo lo perdoné, y cuando pasaba enfrente de mí, sentía que algo pasaba por mi sangre. Y yo dije, no lo he perdonado, porque yo no debería sentir nada en contra de él, porque incluso hasta lo llegué a saludar. Y dije, qué hipócrita soy. ¿Cómo lo saludé? Porque sentía algo. Y eso me hizo sentir a mí, me hizo darme cuenta que aún tenía una raíz ahí. La única forma de poder quemarla, la alabanza decía, manda tu fuego en mí, porque ese fuego de Dios consume todo aquello que estorba. Y si no consumimos todo aquello que estorba, difícilmente vamos a poder florecer en la palabra de Dios. Necesitamos ser conscientes, necesitamos detectar esas raíces de amargura para poder limpiarnos y poder entonces ver a las demás personas como tú las ves y decirle, Señor, ayúdame a verlas desde tu corazón, no desde mis ojos, sino desde tu corazón, para poder amarlas y guiarlas en tu camino. Pero antes, ayúdame a mí. Porque si tú te sientes que puede ser, no, yo como, hay raíces en tu corazón. Porque un corazón que es puro y limpio no siente culpa. La palabra de Dios dice que su presencia de Dios echa fuera todo temor. Entonces, cuando tú sientes temor es porque la presencia de Dios no está ahí. No quiere decir que no viva contigo o que no lo puedas reconocer, pero a veces nosotros nos alejamos. Yo a los niños les doy la referencia de cuando el Wi-Fi en la clase de niños. Digo, es como ustedes que están con las rayitas del Wi-Fi, entre más se alejen, las rayitas van desapareciendo. Y están viendo un video y se queda así. Y no te gozas, te desesperas porque no avanza. ¿Y sabes por qué no avanza? Porque estás lejos de la fuente de esa señal. Y si yo estoy cerca de la fuente de Dios, que es la fuente del amor, yo voy a poder tener con qué compartir. Necesito acercarme a esa fuente. ¿Me ayudas, Claudia? Amén. Proverbios 27:6 dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Eso dice la palabra. A veces los amigos, las personas, amigos, amistades que nos vienen y nos reprenden y nos regañan, a veces son las que menos queremos en nuestra vida, pero son las que más edifican. Porque la palabra dice que ese es un amigo sincero, un amigo que te ve, que estás equivocado y te corrige. Incluso hasta se molesta. Pero lo hace porque te ama, porque no quiere verte perdido. Y si nosotros lo evitamos, estamos despreciando una amistad genuina como la que Dios dice. Dios nos ha dejado en su palabra las características del amor de Dios, las características del amor para Dios. Y para Él es más importante amarnos los unos a los otros que las cosas que podamos hacer por Él. Fíjate, 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladésemos montes, pero no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si no hay amor, de nada me sirve. ¿De nada me sirve para qué? Yo puedo hacer muchas cosas del bien. Antes de estar en Cristo yo decía, yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie. Sí, pero de nada me sirve. De nada me sirve para tener una vida eterna con el Señor. Puedo hacer muchas cosas, incluso en la iglesia. Milagros. Jesús dijo una vez,
Aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Jesús dice: pero yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Qué feo que nos llegue a tocar eso. Tenemos que tener cuidado de darle la importancia correcta al deseo y la voluntad de Dios, el amor para con los demás. La historia en San Juan 21:15, ¿recuerdan aquella historia después de la cena? Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Si tú conoces la historia, puedes recordar que eso sucedió después de que Pedro negó al Señor. Pedro le decía: yo moriré por ti. Jesús le dijo: por mí, antes de que cante el gallo me vas a negar. Y Pedro lo negó. ¿Cómo sentiría Pedro ese día que Jesús le dijo: ¿me amas más que estos? ¿Tú que dijiste que morías por mí? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no le reprochó, como no nos reprocha a nosotros. Solo le contestó: apacienta mis corderos. Pero le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y no le volvió a reprochar, solo le dijo: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijera una vez más. Dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo esconder? Tú sabes que te amo. Entonces le dijo: apacienta mis ovejas. El referirse a pacienta es alimenta mis ovejas, guía a mis ovejas. Pero primero le dice: guía mis corderos. La diferencia entre una oveja y un cordero es la edad. Difícilmente, o vas a parecer que sea difícil guiar a personas nuevas que entiendan cosas que aún no pueden entender. Por eso la mejor forma y la mejor manifestación es demostrarles amor. En estas tres manifestaciones que Dios le habla de amor a Pedro, se dice que son las tres manifestaciones de amor que podemos conocer, que es el amor filial, el amor eros y el amor ágape. Cuando Dios le demuestra a Pedro, Jesús le demuestra a Pedro el amor ágape, le dice: apacienta mis ovejas. Y Dios nos llama hoy a apacentar nuestras ovejas. A lo mejor tú puedes decir: yo no soy pastor. Sí eres pastor de tu casa. Tú eres sacerdote de tu familia. Tú eres la autoridad, la cabeza de tu casa. Los varones casados con hijos, tú eres el pastor de tus ovejas. Necesitas manifestar tu amor a ellos, inspirado en amor, edificarlos en la palabra de Dios, inspirado en amor, porque tú puedes edificarlos, pero si tu inspiración no está en el amor para ellos, no lo vas a lograr. Porque aunque tú entiendas que esa edificación es la correcta, el amor nos hace que los demás sientan que lo hacemos porque los amamos. Pero aunque yo diga: es que lo hago porque lo amo, piensa lo que haría Dios contigo si te equivocaras. Jesús dijo: en esto sabrá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros, así como yo los he amado. El Señor nos manda a amarnos, hermano.
a tener consideración unos de otros, a edificarnos unos con otros, a que si uno de nosotros nos ve que estamos fuera de la voluntad de Dios, tengamos el valor de decirnos: es necesario que vuelvas. Es necesario porque todos queremos entrar en la mesa. En la mesa dice la palabra que está tu nombre, pero ese nombre puede borrarse. En la clase de los niños tenemos un libro sin palabras y el libro dice que en el cielo hay calles de oro donde todos vamos a vivir. Hay una mesa donde cada una tiene su nombre y que eso lo pudimos lograr gracias a la sangre derramada por el Señor, porque la palabra nos enseñó que Él nos ha traído vida eterna. Pero hay algo que nos aleja de eso, y eso es el pecado. Todos pecamos, todos los días podemos cometer pecado, pero tenemos un juez justo y un abogado para con Dios, nuestro Señor Jesús. Y dice, en el libro sin palabras, después de ser limpiados con su sangre, somos puros. Dios nos ve puros. Dios ya no te ve a ti, Dios ve a Cristo en tu corazón. Él ya pagó por ti. Pero no es necesario no es suficiente con que digas, Él ya pagó por mí. Es necesario que crezcas. El libro sin palabras tiene un color que es el verde. Y los niños se les edifica aquí diciendo, no basta con ser limpiados. Necesitamos crecer en el conocimiento y sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Porque es la única forma en que podamos nosotros amar a los demás. Yo no podría amar a los demás si no tuviera a Cristo en mi corazón. Yo no podría vivir una vida en la voluntad de Dios si no tuviera a Cristo en mi corazón. Necesitamos permanecer en el Señor. Amén. Jesús dijo, y en esto sabrán que ustedes son mis discípulos. Y en eso no habla los que vienen al discipulado los lunes. Todos los que hemos aceptado el Señor. Jesús dijo, es una opción. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y cuando recordamos esas palabras, cuando Jesús tomó esa cruz, de su cruz al sacrificio, sufrió muchas humillaciones, muchas ofensas, pero aún así lo hizo por amor, porque nos amaba. No solo a nosotros, también a los que lo estaban escupiendo. Él dijo, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Gracias a ese sacrificio, tú y yo podemos alcanzar esa salvación. Hoy Dios nos manda a poder amarnos unos de otros, a tener ese valor de amarnos, porque esa es su voluntad, que nos amemos unos a otros. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Sabemos, Señor, que tal vez no hemos sido obedientes a tu voluntad, a tu palabra, de amarnos, sobre todo de amar a aquellos que nos persiguen o orar por aquellos que nos maldicen. Pero hoy, Señor, hoy en obediencia a tu palabra, Dios, sabiendo que tu Espíritu Santo nos llena y nos ayuda, Señor, a bendecir y amar a aquellos que nos rodean. Hoy, Señor, hacemos ese compromiso contigo. Hoy te damos gracias porque esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo nos ha llenado, ha fluido esa agua viva en nuestro corazón. Hemos bebido, Señor, de esa agua para que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva. Señor, que el mundo no apague el fuego que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a que allá afuera, Señor, en nuestra familia misma, podamos tener, Señor, el discernimiento de ver aquellas cosas que nos apartan de tu voluntad. Que podamos ser, Señor, como varones también, esos sacerdotes, Padre, en nuestra familia, y poder empezar de nuevo, una vez más, Señor, y ser agradables a tu palabra y obedientes, Señor,
a ese mandato que nos das de poder amarnos unos a otros. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida, Señor, nuestra familia, la vida de nuestro pastor, de nuestros pastores, Señor, de su esposa, sus hijos, la vida, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Que bendigas esta congregación, Señor, y que esta semana, Padre, podamos ser esos dispensadores del amor que tú quieres que seamos para los que nos rodean. Perdona nuestras faltas, Señor. Sabemos que con tu Espíritu todo es posible. En el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengas una linda tarde, hermanos. Si gustas que alguien ore por ti, puedes pasar. Bendiciones. Gloria a Dios.